El ciclo celular eucariota. Todas las células se forman a partir de las células preexistentes. Esto quiere decir que para que se origine una célula tiene que haber otra que le haya dado origen. El crecimiento y desarrollo de los organismos depende del crecimiento y multiplicación de sus células. Cuando una célula se divide, la información contenida en su ADN debe duplicarse de manera precisa. ¿Qué quiere decir esto? Que para que se produzca el crecimiento de los seres vivos, esto debe aumentar la cantidad de células y la información, es decir, el material genético que tenga cada una de las células tiene que ser idéntico en todo. Además, en los organismos eucariotas, el material genético se organiza dentro de lo que nosotros conocemos como cromosomas. En los humanos tenemos 23 pares de cromosomas, el último par es el par sexual y se identifica como XX para la mujer y XY para el varón, tal como muestra la imagen. Las células para dividirse pasan por 4 etapas: el crecimiento y la duplicación del material genético o ADN, que se denomina interfase. También debe separarse el ADN original de su réplica y las dos células hijas que se forman también deben dividirse. La interfase está dividida en periodos denominados G1, S y G2. Como dije anteriormente, la interfase es una etapa de crecimiento y de duplicación de material genético. La G1 es la primera de las etapas y tiene lugar una actividad celular. Este periodo es donde se produce la mayor acumulación de ATP y donde se produce el incremento de la célula. Puede durar semanas, meses, días, años. Durante la fase de síntesis o replicación del ADN, conocida como fase S, se produce la duplicación de este material genético para que las dos células hijas tengan la misma información que la célula madre. El ADN que va a duplicarse se encuentra asociado a histonas. Las histonas son proteínas que, como muestra la imagen, se van a representar con una forma de tamborcito, de bolitas, sobre las cuales se van a ir enrollando las hebras de ADN y van a formar lo que se conoce como estructura de cuenta de collar, porque va a dar la sensación de que sea una cadena con perlas. Además, se va a seguir súper enrollando hasta conformar lo que sería el cromosoma. La cadena de ADN tiene que abrir sus hélices y comienza la duplicación para originar una cadena nueva. Nosotros tenemos el concepto de ADN semiconservativo, ya que las hebras nuevas de ADN van a estar formadas por una hélice de la cadena original y una hélice nueva. Como vemos en la imagen, la cadena original se muestra en color rojo y las cadenas nuevas o las hélices nuevas se muestran en color azul. Cuando termine el proceso de duplicación, estas cadenas van a quedar separadas, estas hélices se van a separar y van a quedar formadas dos moléculas de ADN, una con una hebra original y una hebra nueva. Esto responde al concepto de semiconservativo. Las nuevas cadenas de ADN van a quedar unidas a partir de lo que se denomina centrómero y van a pasar a conformar las llamadas cromátidas hermanas. Estas van a quedarse unidas así hasta que se produzca la mitosis. En la etapa G2 ocurre lo mismo que en la etapa G1, se produce gran cantidad de ATP y la célula crece en tamaño, preparándose para la siguiente etapa, que es la mitosis. Vamos a hacer un resumen de lo visto hasta el momento. El ADN se ubica en el núcleo celular, específicamente en forma de cromatina.
Tiene una estructura formada por una doble hélice enrollada sobre histonas, que son proteínas, que le dan ese aspecto de cuenta de collar. Se dice que es una estructura semiconservativa y está organizada en cromosomas. La duplicación del ADN se produce en el ciclo celular y este ciclo consta de dos etapas. La interfase, que está formada por la fase G1, S y G2. En las etapas G1 y G2 se produce el crecimiento y la acumulación de ATP, mientras que en la síntesis o la fase S se produce la síntesis de ADN. Otra de las etapas del ciclo celular es la mitosis. La interfase, específicamente la fase S, también llamada síntesis de ADN o síntesis celular, es donde se produce la duplicación del material genético, es decir, que el ADN pasa de tener ser una sola hebra, ¿sí? una sola cadena, a ser dos cadenas y dan ese aspecto de cromosoma. Nosotros lo que vamos a ver ahora es la replicación del ADN. El ADN está formado por dos hélices que van de 5' a 3'. Las enzimas que intervienen en la replicación son la topoisomerasa, la helicasa, la ADN polimerasa y los fragmentos de Okazaki. De todas maneras, intervienen otras enzimas que nosotros no vamos a trabajar por el momento. Es la topoisomerasa que va a estabilizar la cadena sacándola del superenrollamiento en la que se encuentra. Luego el complejo primerasa-helicasa va a cortar los puentes de hidrógeno dejando expuestas las bases nitrogenadas sobre las cuales va a actuar la ARN polimerasa pegando las bases complementarias a adenina, timina, a citosina, guanina y viceversa. De esta manera se va a comenzar a formar una hebra complementaria a la primera. La ADN polimerasa sella estas bases nitrogenadas, estos nucleótidos, originando una cadena secundaria. Esto ocurre en la secuencia 5' a 3', la denominada cadena adelantada. La otra cadena, la llamada cadena rezagada o hebra rezagada, se va a ir complementando de a pocos nucleótidos, de a pocas bases, por lo cual esas bases que se van complementando se denominan fragmentos de Okazaki. Luego, la ADN ligasa va a actuar uniendo esos fragmentos de Okazaki, formando la segunda cadena. La primera cadena se llama cadena adelantada porque se produce de manera consecutiva, es decir, continua, mientras que la cadena rezagada se denomina de esa manera ya que se produce de manera discontinua por fragmentos, ¿sí?, que se van a ir uniendo posteriormente. Como podemos ver en el esquema, la cadena está casi conformada y decimos que es semiconservativa ya que conserva una hebra de la cadena vieja y una hebra de la cadena nueva. La cadena vieja está representada por una cinta de color violeta, mientras que la nueva está representada por un color anaranjado amarronado. También están representados los nucleótidos del ADN, que son citosina, adenina, timina y guanina, y las ADN polimerasa, que son las que van a sellar estos nucleótidos. Hasta acá, espero que hayan entendido. Cualquier duda me pueden consultar y espero poder verlos en un Zoom, así podemos disipar todas las dudas que tengan. Gracias.